Dame de beber, necesito más, ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Una vez más. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Quiero beber del agua de vida eterna. Bienvenidos seamos todos a la casa de Dios. Muy bien, vamos a tomar un poquito de teoría. Después de tomar la teoría, vamos a checarlo en la Biblia. Pero ahorita voy a usar lo que son los dibujos y ya después lo podemos nosotros aterrizar en la Biblia. Ajá. Todo lo que les digo tiene una base espiritual fundamentada en la Biblia, no solamente es ideología cristiana. La ideología cristiana es, por ejemplo, las ideas de una persona que tiene hacia el cristianismo. Son las ideas que en su imaginación están, que tienen hacia el cristianismo. Pero lo que la Biblia nos las enseña se le conoce como doctrina bíblica, porque esa doctrina bíblica es la palabra de Dios en donde está escrita. Entonces, lo que yo les voy a enseñar ahorita es doctrina bíblica, pero se los voy a enseñar sin los versos bíblicos, porque son muchos, pero sí los vamos a ir viendo, a los que alcancemos a ver. Más o menos para que nosotros entendamos a qué se refiere esto. Y entendamos el porqué de nuestras situaciones diarias. Absolutamente todos, como cristianos, libramos una guerra. Todos. Si usted no la libra en la iglesia, la libra en la casa. Y si usted no la libra en la casa, la libra personalmente. Y si no la libra personalmente, la libra con la familia. Y si no la libra con la familia, la libra con la sociedad. Y si no la libra con la sociedad ni con nada natural, la libra espiritualmente. Pero pareciera que nosotros estamos en una guerra. Pareciera que nosotros estamos constantemente peleando, internamente y externamente. Hasta nosotros con nosotros mismos también peleamos. Llega un momento en que, no, es que no te entiendo, nos decimos a nosotros mismos. Porque estamos librando esta guerra que es parte de nuestra vida. Pero la Biblia, ¿qué nos habla de eso? La Biblia, ¿cómo nos menciona esa parte? Ustedes saben que el Señor Jesús, en la palabra de Dios, permitió que se inscribiera. ¿Por qué digo del Señor Jesús? Porque el Señor Jesús es la palabra viviente. Dicen que Él es el verbo. Que Él en la palabra nos mostró acerca de esta guerra. Y nos dijo que nosotros teníamos que ser unas personas preparadas y hábiles para la guerra. Realmente esta guerra
vaya a destruir. Esta guerra solamente es una guerra que nos va a habilitar para la batalla. Porque un día nosotros vamos a tener una batalla real. Pero esa batalla no va a ser aquí en la tierra, sino en el cielo. Nosotros vamos a bajar en el escuadrón de Cristo para poder pelear con Él, a su lado. Pero sorprendentemente, los únicos que están llamados a vestirse de guerra es la esposa del Señor Jesús. Los que van a estar cerca de Él, los que van a estar a su lado. Todos los demás no van a poder ni siquiera levantar su espada por el peso de Él. Entonces, si usted se siente en guerra, déjeme decirle que es una buena posición. Ahora lo único que tiene que saber es cómo usar sus armas. Solo creo. ¿Cómo usar las armas de la guerra? ¿Por qué? ¿Por qué las siento? ¿Cuál es la bendición? Olas. Y es una de las cosas que vamos a tocar. Solo Es muy importante. Olas. Es muy importante. Yo la levé. Eso creo. Y eso es muy importante. No. Pero como está muy extenso, haga de cuenta usted que hay que explicarlo primero con dibujos y ya después les voy explicando cómo se va desglosando. Nosotros dijimos, primero nos vamos a ver nosotros. Usted y yo éramos unos humanos, por así decirlo, común y corrientes. Cuando nosotros llegamos a la casa de Dios, nosotros éramos humanos comunes, humanos que no eran, ¿cómo se llama? Que no se diferenciaban el uno del otro. Éramos humanos de lo más común y lo más corriente. Mencionamos que ni siquiera siendo humanos genios podríamos destacar entre los genios que hay en los humanos. Ni siquiera siendo un empresario podríamos destacar entre los empresarios. Ni siquiera siendo ricos podríamos destacar entre los ricos. Entonces realmente eso nos pone en una posición común y corriente. No éramos nada, absolutamente nada. Ni siquiera entre los malos podríamos ser de los más malos. A mí me sorprende mucho porque siendo yo joven antes de conocer al Señor Jesús y empezar a decidir, a definir qué era lo que quería en mi vida espiritual, yo decidí ser mala. Y yo voy a ser mala. Pero era mala, pero siempre había alguien más malo. Y yo era mala, pero me ganaban. Y yo decía, ni para ser mala sirvo. O sea, ni Dios me quiere, ni el diablo me quiere. Y sorprendentemente, cuando nosotros vemos a los satanistas, ni siquiera pueden ser el satanista más malo. Están como en una carrera equivocada. Como que todos estamos buscando destacar, pero realmente nunca se logra. Porque somos unos humanos comunes y corrientes. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, Él siembra en nuestro corazón la semilla de la vida. Esta semilla que lo representa a Él. En otras partes nosotros creemos que solamente se activa la semilla de la vida. Se despierta, es como si germinara, es como si reventara la semilla de la vida dentro de nuestro corazón cuando recibimos al Señor Jesús. Entonces, al entrar a nuestro corazón, Él le da vida a esa semilla. Y Él, la primera parte que nos pide es cercarla con su nombre, cercarla con su presencia, con el poder de su nombre. Y nosotros vemos la primera parte de la armadura, la cerca del Señor Jesús. Esta cerca, nosotros sabemos que es la cerca del nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Nosotros sabemos que es la cerca del nombre del Señor Jesús. Nosotros sabemos que es la J, la H, la B y la H. Dentro de esta cerca nosotros aprendemos lo que es un límite. Nosotros comenzamos a limitarnos porque lo que hacíamos ya no lo hacemos más. Lo que éramos ya no lo somos. ¿Por qué? Por el límite, por el nombre, por Él. ¿Por qué no nos comportamos de una manera equivocada? Por Él. ¿Por qué nos detenemos de pecar? Por Él. ¿Por qué batallamos esta guerra insaciable día tras día? Por Él. Por este límite, por este nombre.
Y Él en su misericordia, al ver que nuestra entrega es sincera, Él comienza a darnos su primer regalo, que es el sello de la esposa. El primer regalo que nos es otorgado a nosotros como cristianos es el sello del que habla Ezequiel, que todos marcamos en la frente. Ese sello Él llega y nos lo marca. Y Él se acuerda de nuestro sello en su corazón. Sorprendentemente nosotros vemos el sello de la esposa y lo vemos de esta manera dibujado. Ajá. ¿Por qué? Porque esta manera representa de la tierra al cielo y de esta manera representa del cielo a la tierra. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, estas dos partes se unen. Se une su poder, pero se pone uno con la tierra. Entonces nosotros vemos que el sello de la esposa se marca en nosotros. Y como dueño, el Señor Jesús. Y nos vemos nosotros sellados como gente especial. Y entonces nosotros comenzamos a ser reconocidos en el ámbito espiritual. Satanás empieza a decir, estas personas son diferentes porque son de Dios. La gente nos comienza a reconocer, esta persona trae algo, trae un poder, trae una luz, trae algo. Pero ellos lo que no saben es que es el sello de la esposa que ya está escrito en nuestra mente. Y que entonces sí nos hace algo especial. Sí nos hace un ser especial. Pero este ser especial no somos nosotros en sí, sino son los dones que Dios nos va dando. Y después el Señor nos pide que nosotros tomemos la armadura de Dios. Nos dice que nosotros tomemos un casco de la salvación, que tomemos lo que es la coraza de la justicia. Vamos a ponerle un escudo en la coraza. Que tomemos la coraza de la justicia. Nos pide que tomemos el cinturón de la verdad para que no se nos caiga toda la armadura. El cinturón de la verdad. Nos pide que nos pongamos las sandalias de la salvación, de las buenas noticias de Dios. Nos pide que utilicemos el escudo de la fe con la cual nosotros podemos apagar los dardos del maligno. Nos pide que usemos la espada de la palabra de Dios y nos pide que usemos lo que son las flechas de la oración. Y nos pide que nos armemos de la armadura de Dios. Y dice, para que puedas resistir los días malos. el día malo. Exactamente. Los malos días en los que no hay contentamiento. Los días en los que no soy feliz. En los que no estoy contento con lo que estoy viviendo. En los días que no hay contentamiento. Perdón. Nosotros, ¿cómo podemos saber si estamos intentando vestirnos siquiera de la armadura de Dios? ¿Cómo lo podemos ver? Cuando nosotros podemos resistir estos días, no significa que nunca nos vamos a enojar. Mucha gente que es muy religiosa tiende a decir, pero los cristianos no se enojan, pero los cristianos no se amargan, pero los cristianos no se aburren, pero los cristianos no pueden vivir como la gente normal, porque son gente especial, haciéndonos reseña que están vestidos, ustedes están resguardados, pero la palabra de Dios dice que sí lo pasamos. Dice, enójate, pero no peques. Y que no, tu enojo no te dure hasta que el sol baje. O sea, enójate, pero no hagas un desastre. No, que tu enojo no dure al sol. Cuando el sol se apague, que se apague tu enojo. Dice, enojaos, enojaos, Airaos, pero no pequéis.
Gracias. Airaos, pero no pequéis. Nos marca. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es que nosotros vivamos una vida normal, pero la vivamos en victoria. De victoria en victoria. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros en el primer momento de la guerra aventamos todas las armas y no, ya no quiero jugar. Otra vez tenemos que levantar todas las armas, porque tenemos que continuar en el camino y adelante nos espera la siguiente batalla. Pero si nosotros no somos buenos para jugar a las canicas, no vamos a ser buenos para jugar al póker, ¿verdad? Si nosotros no somos buenos para apostar en la rayuela, ¿qué va a pasar cuando nosotros no sabemos perder con la gente grande? Nos van a liquidar. ¿Qué pasa en una guerra de apuestas si usted se le ocurre ir a apostar a una casa de apuestas de verdad y no paga? ¿Qué pasa? No, pues lo matan. Si le va bien, pero si le va mal, primero la quitan todos sus bienes, intentando cobrarse su adeudo, se llevan a sus hijos, se llevan a su familia para que paguen. Y después de eso acaban con su vida. Pero si tienen algo de misericordia, solamente lo matan a ustedes. Pero las cosas pueden ser peores. Hemos visto que en guerras de cartas o en ¿cómo se llama? En juegos de cartas han perdido esposas, hijos, delante de Dios en los pueblos. Yo me acuerdo mucho de una hermana que decía, es que yo no me puedo ir. Y yo decía, ¿por qué? Dice, es que él me perdió, él no es mi esposo. Dice, mi esposo me perdió en las cartas, en la cantina. Dice, y me mandó con este señor. Dice, y ya había perdido a mis hijos. Entonces uno no sabe lo que pierde. O sea, uno no sabe a las batallas que se enfrentan. Y realmente nosotros, Dios nos ha protegido con ese poder, con ese cerco de su nombre. Porque nuestras batallas son batallas hasta cierto nivel, no son batallas tan feas, tan terribles. Sí batallamos, porque sí batallamos. Sí estamos en guerra, porque sí estamos en guerra. Pero nuestras batallas son de dulce. Nuestras batallas son de algodón. Realmente esas batallas son unas batallas de almohadas, de almohadazos. Porque no ganan nuestra vida. Porque no atacan, no nos destruyen. Y uno que dice, es como si solamente nos estuviéramos habilitando para la guerra. Es como si solamente nos estuviéramos habilitando para la guerra. Porque cuando de veras nosotros tengamos una buena batalla, si usted no puede mantenerse en lo poco, en lo mucho, no se va a asustar. ¿Amén? Ok. Esto nosotros tenemos que verlo para poder ver el cerco de Dios, el cerco de su nombre. Sorprendentemente, nosotros vemos que dentro de esta área militar cristiana, nosotros tenemos una posición en la guerra, en el cuerpo de Dios. O sea, no solamente yo me he visto como guerrero, yo tengo mi posición y tengo mi lugar para acercar en la casa de Dios. Y también lo marca la Biblia. ¿Y qué creen? Nosotros podemos rastrear cuál es mi posición. Cuando yo termino vistiéndome como un guerrero, Dios me da un nombre que nosotros le llamamos como una bandera, un banderín, una piedra. Preciosa, por supuesto. No crean que una piedra así para agarrar a pedrada. Una piedra preciosa. Un diamante, un rubí, un ágata. Me da una piedra preciosa. Y me da una bendición que se podría decir que es un poder extra que gobierna mi carácter o mi naturaleza. Me da una bendición. Cuando nosotros nos acomodamos o sabemos cuál es mi nombre, cuál es mi piedra, cuál es mi bendición, entonces yo voy a saber cuál es mi posición en el ejército de Dios. Si yo estoy del ala norte o estoy en el ala sur. Si yo estoy en la cabeza o estoy en los pies.
Pero ninguna posición es menos. Ninguna posición es más porque todo es como una rueda. Como una rueda, cercando el nombre, rodeando el nombre. De hecho, las posiciones en la guerra solamente se giran. Y de repente los pies pueden quedar en la cabeza. Estos pueden quedar en los pies. Porque nuevamente se gira. Y la posición en la guerra es la misma. Pero es para ganar la batalla espiritual. Eso es emocionante, ¿verdad? Yo les voy a decir. Yo soy de la tribu, como su pastor, de Manasés. Ese es mi banderín. Yo soy de la tribu de Manasés. Mi piedra es el ágata. Y mi bendición es romper, penetrar como rayos de luz. Y mi posición es guardando el nombre de Dios. Aquí está Manasés, Efraín y está, no recuerdo el otro, pero están 3 tribus especiales. Entonces yo sé cuál es mi posición. Yo sé cuál es mi piedra. Y yo sé cuál es mi bendición. Yo sé que esa parte me persigue. Y en donde quiera que yo esté, me ayuda a abrir camino y a pelear. Entonces yo tengo que habilitarme en mis herramientas, en mi nombre y en mi escudo. Y saber cuál es mi posición. Y esa posición tiene una característica. Nadie la puede quitar. Nadie la puede quitar porque, ¿qué creen? Dios es el que la dio. Entonces pueden pelear muchos para tirarte. Puede levantarse el mismo infierno para destruirte. Pero la bendición y la posición la ha dado Dios. Eso es muy sorprendente. Esto les prometo dárselo. ¿Cómo podemos saber de...? El martes se los voy a dar. No, pero no vengo martes les voy a martes. dar ese. Tiene que venir. Y no es por ser chismosa, pero ya nos había dicho que no lo iba a dar. Sí. Digo, ¿verdad, hermana? Entonces- Ya nos lo había dicho. El martes vamos, también- les voy a traer el Pero también esa es una responsabilidad. No Habríamos me que digas. checar, sí, habríamos que checar qué tanto nos conviene Quiero pecar de que inocente sepamos. mejor. Porque a veces pecamos el pecado de hierro, porque no sabemos, porque los conocemos. Pero ya sabiéndolo, ya sabemos sobre lo que tenemos que trabajar, ya sabemos lo que tenemos que cambiar, porque en dónde vamos a tener que ser perfeccionados. Y muchas veces es más carga, porque aún sabiendo lo que debemos hacer, no lo hacemos. Lo bueno de esto es que como nosotros trabajamos en una balanza, tenemos nuestro pro y nuestro contra. Lo malo que puede hacer es lo beneficioso que nos puede equilibrar. O sea, podría ser, nosotros como cristianos tenemos un pro y un contra bien fuertes. ¿Por qué? Somos rechazados por la gente nos hace a un lado, nos ignora. O sea, somos como que lo más, eres cristiano, ya eres como que de otro mundo, como un extraterrestre, ¿no? O eres cristiano, a lo mejor ustedes no hacen eso y nos comienzan a excluir por ser cristiano. Pero tiene su contraparte espiritual buena, que es el respaldo de Dios. O sea, Dios realmente por eso nos bendice. Y pues es bueno saberlo porque ya estamos aquí de todas maneras. No nos Ya podemos no hay para atrás. librar. Eso es algo muy bueno. Regularmente son temas que casi no tocamos, pero el martes lo vamos a tocar, primer día. De hecho, ¿Por qué? yo no había Porque escuchado que los iba a dar. ¿Verdad que sí? Pero ahorita que, yo no lo había escuchado que los iba a dar, pero ahorita que lo está diciendo y que dice, ya había dicho que, o sea, y estoy pensando, porque a mí la primera vez que nos lo hablaron, nos dijeron, la primera vez que nos empezaron a hablar, no lo entendí, y ya después vino la experiencia y lo ligamos. Y dijo, cuando Dios nos está hablando es porque te está preparando. Entonces, ahorita viéndolo así, si no nos los ha dado es porque realmente no estamos preparados para tener que escucharlo. Tener que agarrar la responsabilidad de ese momento que me lo dé, Señor, es porque voy a recibirlo de la manera
Por la adecuado. responsabilidad que conlleva, ¿no? Por eso es por lo que se va a dar el martes. Realmente, son temas que son muy especiales. Son temas especiales. Literalmente son temas especiales, diferentes a otros temas. ¿A qué me refiero con eso? No crean que me he salido del tema de... Este viene ligado a los signos zodiacales también cristianos. Las estrellas hablan. Ok. Sí, son los famosos signos zodiacales. Pero ahorita nada más vamos a enfocarnos en la posición de guerra. Es lo único. Ok, sí. No vamos a enfocarnos en los signos zodiacales. Ya después vamos a checarlo así. A mí me lo dieron y no lo entendí la primera vez. Bueno, sí lo entendí, pero había muchas cosas que el contexto no lo comprendía cuando nos lo dieron la primera vez. Y ya después, cuando me vino la experiencia, ya dijeron, tiene que ver con eso. Y dije, ah, quiero saberlo, ahora quiero saber más. Es Y que ya es me muy tocó delicioso. experimentarlo. Es muy delicioso conocer esto porque es bíblico y sí está respaldado por la palabra de Dios. De hecho, ahorita vamos a checar otro. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Juan 8:12. Amén. Juan 8. 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Amén. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor aquí en el libro de Juan se muestra a sí mismo como la luz del mundo. Esta luz del mundo es una luz que es una luz no engendrada. Quiere decir que esta luz siempre ha sido, esta luz siempre ha estado. Esta luz es la luz que no es de esta creación. O sea, nunca ha sido engendrada esta luz. Esta luz siempre ha permanecido en la tierra, en el mundo, en el todo. Y Jesús, al decir yo soy la luz, se refería a esta luz. La palabra para esta luz es or en hebreo, or, que es la luz no engendrada. Amén. En hebreo esta palabra es luz, la luz no engendrada. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Hay diferentes tipos de luces. Nosotros vemos las lumbreras, que es el sol y la luna. Nosotros vemos las estrellas. Esos son diferentes tipos de luces. Incluso hablan de diferentes tipos de gloria. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas. Primera de Corintios 41. Pero esta luz, la luz o la luz eterna, es diferente a esas luces. Es diferente a esas glorias. Esta luz tiene algo que enseñarnos a nosotros mismos. Esta es la luz del milagro. Esta es la luz del poder del milagro. El poder que engendra los milagros en sí mismo. Cuando Jesús dice en Mateo que Él es la luz del mundo, que el que lo sigue no andará en tinieblas, se remonta al Génesis, al primer milagro que es marcado en esta creación, en nuestra tierra. Vamos a abrir Génesis 1. Génesis 1, del verso 1 al verso 2. Al verso 5, perdón. En el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Si Y fue la nosotros, tarde hasta ahí, y la mañana. hasta ahí está bien. Nosotros nos damos cuenta efectivamente que
se hacen las lumbreras hasta el verso 14. En Génesis 1:14, como dice, del 14 al 19. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en las expansiones de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Aquí nos damos cuenta que las lumbreras, el sol y las estrellas no tienen nada que ver con la luz. El sol y las estrellas, el sol, la luna y las estrellas no tienen nada que ver con la luz. La luz or, que es el Señor Jesús, es diferente a la luz que expide el sol, la luna y las estrellas. Por eso Dios es muy celoso cuando la gente se inclina ante el sol. Y también es muy celoso cuando uno le lanza poemas a la luna o a las estrellas. Al Señor le causa celos porque dice, ellos solamente son el estrado de mis pies. Realmente nosotros tenemos que tener cuidado cuando vemos la luna y decir, ay, qué bonita, o empezar a pedir deseos o algo así. Realmente al Señor lo pone celoso eso. Eso un día lo vamos a ver en la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros nos inclinamos hacia lo que vemos y despreciamos a Él porque no lo vemos. Pero la luz estaba antes de que las lumbreras fueran creadas. Era más grande. Y aquí nos muestra el primer milagro que ocurre al momento de que la luz estaba en su apogeo, que apareció la luz y fue la dispersión de las tinieblas. Nosotros sabemos que había 3 creaciones anteriores. La tercera creación había destruido por completo la tierra, la había llenado con sus propias ideas, con su propio pecado, tanto que tuvo que haber sido llevada a un juicio. Ustedes van a decir, pero de eso no habla la Biblia. La Biblia lo tiene descifrado en varias etapas, lo tiene descifrado en Ezequiel, lo tiene descifrado en varias áreas, pero sorprendentemente está marcado con los aztecas, está marcado con los, ¿cómo se llama? Egipcios. Con los egipcios. Está marcado también en el área mesoamericana. Está marcado, estas creaciones están marcadas desde hace mucho tiempo en diferentes libros. Quiere decir que sí hay conocimiento de que esto pasó y de cómo fueron castigadas y el por qué fueron castigadas. De hecho, hay una era que la paleontología marca que no es conocida. Dice Dios que pecaron de tal manera que Dios dijo que iba a raer todo nombre de ellas, que nunca nadie iba a saber nada de ellas, que iba a quitar todo conocimiento de ellas. Y dicen que esa era fue arrasada, que no se sabe nada qué pasó en esa era. Por eso creen que es la primera era. Pero el Señor dice que la marcó tanto que nadie iba a saber de ellas. Y sin embargo de las otras eras sí dejó rastros. Y nosotros vemos que no eran humanos, que ni siquiera parecían humanos. Si usted alguna vez tiene la oportunidad de ver el Popol Vuh, de leer el Popol Vuh son historias incas. Ahí marca acerca de esto. Y marca la historia, la misma historia mítica acerca de la pelea del bien y el mal en el cielo, cómo es arrojado uno a la tierra y empieza esta famosa creación, o estas famosas creaciones. Cómo las creaciones son diferentes una a una. Yo recuerdo la penúltima, que dice que no tenía articulaciones, que eran como palos, que eran como maderas. Y sorprendentemente se supone que el jardín del Edén, que eran árboles, son seres de la creación pasada. Y todo va compaginándose y uno dice, el Señor sí dejó rastros, o sea, sí dejó señas de lo que había pasado anteriormente.
pero ellos habían pecado en contra de Dios. Pecaron de tal manera que Dios tuvo que castigar a esa ira y la castigó con lo que Él siempre castiga, que es con hielo y con fuego, con esas dos cosas, con el juicio de Dios. Él, al castigar en los tiempos con hielo y con fuego, la tierra fue completamente destruida. La tierra no tuvo vida en ella, fue consumida en su totalidad. Estaba desordenada, estaba vacía, no había vida en ella. Y nosotros vemos que la luz Or aparece en la tierra y empieza el renacimiento de la tierra. Vemos el milagro de la luz, lo que hace la luz del Señor Jesús. Cuando Él a sí mismo se revela en el libro de Mateo y dice, yo soy la luz del mundo, cuando Él les dice, yo soy quien vino a arreglar lo que se había descompuesto, cuando la tierra había sido destruida, Él viene a presentarse y a decirnos, yo puedo arreglar tu vida, yo puedo arreglar tu destrucción. Todo lo que está descompuesto en tu vida, todo lo que está contaminado, todo lo que ha sido destruido por tu propia mano y por lo de otros, todo lo que está revuelto con la luz del Señor Jesús puede ser restaurado. Él puede sanar nuestra vida con su luz. Y nosotros vemos el primer milagro que sucede y que está marcado en la creación. Nosotros no comprendemos cómo es posible que haya gente que su vida es transformada de un día para otro, cuando conocen a Jesús. Cuando la luz alumbra sus vidas, no lo entendemos. Decimos, eso tiene que ser un verdadero milagro. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser un verdadero milagro? Porque ni la ciencia, ni el humano, incluso la psicología, hermanos, marca que ellos lo único que pueden hacer es adormecer tu dolor. Cuando tú vas con un dolor muy grande mental, emocional, con el psicólogo, él lo sabe, esto no se puede sanar. Lo único que puedo hacer es yo llevarlo a enfrentarlo, a ponerlo frente a él, de tal manera que él se adormezca. Es lo único que puedo hacer, pero sanarlo no puedo hacerlo. Y sorprendentemente marcaban la historia de una mujer que estaba vuelta loca porque había perdido a su hijo pequeño. Dice que ella fue al psicólogo porque ella ya no podía comer ni dormir, ya no podía vivir. Dice que de tal manera su mismo dolor mental, emocional, la había hecho que su cuerpo físico se fuera degradando y se fuera enfermando. Entonces la mujer lo que hizo fue ir al doctor y comenzaron ellos a preguntar o a escanear, ellos le llaman catarsis, a dejarlos hablar para que saquen qué es lo que los atormenta, qué es lo que les preocupa. Y ella les mencionaba acerca de que ella había dejado a su bebé en la cuna. Llegó tarde de trabajar, estaba cansada, estaba muy angustiada y su bebé no se quería quedar solo en la cuna. Y ella obligó a su hijo a dormirse en la cuna, le pegó, lo hizo que se durmiera y al otro día el bebé se ahogó, estaba muerto. La mamá quedó completamente loca de dolor. Destruyó a toda la familia, por supuesto, pero a ella la estaba matando. Cuando la llevaron al doctor, el doctor dijo, al psicólogo, el doctor dijo, lo único que nosotros podemos hacer es regresarla constantemente a ese momento. Regresarla en catarsis constantemente a ese momento en que llora. Y otra vez vamos a volver a regresarla y que vuelva a llorar. Hasta que llegue un momento que ella pueda acercarse sin que le duela. Es como hacer un callo en la herida. Eso es muy diferente a lo que Dios hace. Muy diferente. Porque Dios no nos sana así. Porque Dios transforma nuestra vida y vuelve a crear unos nuevos momentos en nuestro corazón. Porque Él, de lo malo y de la destrucción que hay en nuestro corazón, Él vuelve a crear una nueva vida. Vuelve a crear vida, vuelve a crear salud,
nos vuelve a renovar en nuevas fuerzas, nos vuelve a renovar en un nuevo momento. Sorprendentemente, nosotros vemos a la gente que se enferma de cáncer. El cáncer hasta ahorita es algo incurable, hasta este momento. El cáncer no respeta niños, no respeta adultos, no respeta ancianos, no respeta gente joven. Vemos muchachas de 20 años, de 22, de 30, de 45. Vemos gente ya adulta con cáncer. Bebés desde que nacen con cáncer. Los vemos y es una sentencia de muerte. Y nosotros sabemos que van a morir. Porque es una sentencia de muerte, porque no hay manera de sanarlo. Pero también hemos visto al Señor Jesús sanarlos. Hemos visto que la luz del Señor llega a sus vidas y les regenera células nuevas. Mi vida es un ejemplo de eso. La vida de mi sobrino es un ejemplo de eso. La vida de la hermana Judith Esteves es un ejemplo de eso. Amén. Dios llega y sana, renueva. Él da nueva vida. Y vemos nuevamente la luz de Jesús. A mí me sorprende, pero vemos ahora videos de mi sobrino, el que tuvo con cáncer. Y lo vemos y salta lanzando a Jesús. Y él sabe quién es Jesús. Y uno dice, ¿está muy chiquito para hacerlo fanático? No, es que la luz de Jesús vino a sanarlo y a renovar su vida. Y él a su pequeña edad tuvo un encuentro con esa luz. Siendo un bebé tuvo un encuentro con esa luz, un bebé de 5 meses. De 5 meses tuvo un encuentro con la luz que restauró su vida, que transformó su cuerpo, que transformó su alma. Últimamente yo estuve muy mal de los riñones, les comenté, realmente estuve mal. Hace ¿qué será? Un mes estuve mal. Yo sentía que me estaba muriendo. Yo dije, no, ya no lo voy a hacer. Yo dije, ya no. O sea, yo de veras dije, ya, yo no me paro de eso. Y estaba así y fui al Señor, fui a la luz. Y le dije, Señor, gracias por todo el tiempo que me has dado. Gracias por permitirme ver a mi hijo más grande. Gracias por permitirme regresar a casa. Gracias por permitirme estar contigo. Gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, por todo lo que me has dado. Yo recuerdo que aquí en la alabanza estaba mi Señor parado junto a mí. Lo abracé y me sentí bien. Su luz me había sanado. Y nosotros vemos el milagro de la luz. No solamente una vez, sino muchas veces llega a restaurar nuestra vida. Ese es el poder de la salvación y la restauración física. Nosotros vemos un judío en la palabra de Dios en el estanque de Betesda. El estanque de Betesda era un estanque pagano en donde se adoraba a una diosa pagana. En ese estanque el judío estaba tirado, porque de vez en cuando se movía el estanque y el primero que se aventara a las aguas era sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y el judío estaba tirado allí en el patio, pero tenía más de 30 años tirado sin que nadie lo llevara a las aguas. Dice que tenía muchísimos años ahí tirado sin que nadie lo llevara a las aguas, pero había alguien que lo conocía. El Señor Jesús, que sí lo conocía. Y llevó a todos sus discípulos y a él a caminar por ese lugar pagano a buscar ese hombre tirado ahí. Y a ese hombre que estaba tirado ahí, lo primero que le preguntó, en lugar de ser sano, le dijo, ¿quieres ser salvo? Le preguntó, ¿quieres la luz hoy? ¿Quieres ser salvo? Y él le dijo, pero es que no hay quien me eche al estanque. Y se le muestra en la luz. Sorprendentemente, ese era el secreto del Señor Jesús para que la gente lo siguiera de esa manera. Que dejaran todo lo que tuvieran.
A mí me sorprende mucho que 2 hombres jóvenes hayan dejado a su padre anciano trabajando en una barca. Y los que sabemos cuando nuestros padres trabajan fuertemente por darnos el sustento, lo que es dejarlos solos. Y esos 2 hombres, cuando Jesús pasó y les dijo, vengan, síganme, dejaron sus redes, dejaron a su padre y lo siguieron ciegamente. Y decimos, ¿por qué? ¿Estaban locos? ¿Estaban tontos? ¿Por qué no seguían así? Vemos a Pedro, vemos a un recaudador de impuestos, un Mateo. Podemos ver nosotros un presidente municipal, teniendo un buen puesto, teniendo las riquezas, teniendo toda la posición social que se requería para ser alguien grande. Se acerca el Señor Jesús y le dice, sígueme. Y él deja todo, deja su puesto, deja su vida, deja todo por seguir a Jesús. Y decimos, ¿estaban locos? ¿Por qué lo seguían así? La palabra de Dios nos marca que Él les daba las espaldas. Y ellos podían ver por un momento la luz de Él. Y sabían que en Él estaba la luz de la vida. Y por eso lo seguían a tal nivel de locura. Por eso dejaban todo, esposa, hijos, familia, padres, abuelos, todo lo dejaban. Usted me va a decir, me está mintiendo, ve usted Pedro. Pedro era un hombre casado y dejó a su esposa por seguir. Ahora usted póngase a pensar en usted mismo. Usted bájelo a este momento, a un momento de su vida. ¿Qué haría usted si alguien de su familia decidiera dejar al Señor Jesús? O decidiera seguir al Señor Jesús locamente, como estos discípulos. ¿Qué haría usted? Usted diría, ¿está loco? Sería sorprendente. Cuando es una familia funcional, que nosotros vemos que es alguien que nos provee, que es alguien que nos ayuda, y que de repente vamos a quedarnos solos en las fiestas, y que de repente vamos a quedarnos solos con el gasto de Navidad o con los gastos más fuertes, nosotros nos enojamos porque decimos, ay, se va a volver fanático, ya no va a querer participar con nosotros. Pero cuando es alguien adicto a alguna droga, cuando es alguien que está en la calle perdido, cuando es alguien que tiene problemas en su casa con su familia y acepta al Señor Jesús y nosotros vemos el cambio, decimos, ¡ah! Qué bueno que recibió al Señor Jesús y qué bueno que se va a volver fanático porque va a cambiar. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Porque nosotros sabemos manejar la religión como nos conviene. Porque el egoísmo se levanta en nosotros. Y la luz or, que es el Señor Jesús, a pesar de eso, llena nuestras vidas. A calentarnos tantito el corazón. Este corazón frío que tenemos, este corazón muerto que tenemos, este corazón entumecido o torcido por todos los corajes que hace, por todas las envidias que tiene, este corazón perverso viene y lo calienta la luz, lo calienta con su presencia. Y nosotros decimos, no sé por qué, pero yo me siento así. Me siento calientita. Pero es que es la gente, no es la gente. No sé por qué. Pero cuando levanto mis manos, yo siento eso que calienta mi alma. No sé por qué, pero cuando levanto mi voz, yo siento esa presencia que sana mis heridas. Nosotros estamos llamados a tener ese encuentro con la luz de los milagros. Esa transformación que hace en la gente adicta, la puede hacer en nosotros, porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A mí me sorprende mucho. Yo fui a hacerme varios estudios por parte del seguro para poder tener hijos. Me fui a hacer 3 estudios. Uno de ellos fue sumamente doloroso. De hecho, yo no podía ni caminar. Me destaparon las trompas de falopio por un líquido para poder ver si estaban tapadas. Ese estudio
eso casi me dejó una semana en cama. Después fui a que me operaran. Me revisaron internamente y vieron que tenía úlceras y me las cicatrizaron. Me cortaron parte de la matriz, interna de la matriz para cicatrizar las úlceras. Y nada hacía que pudiera tener hijos. De hecho, después de ir a todos esos estudios y pasar todavía el tiempo del tratamiento de las hormonas, cuando llegué con el doctor y le dije, mire, estos son los resultados, él me extendió un papel, quiero detener por ahí, que dice, usted es estéril. Dice, usted es estéril, no puede tener hijos. Lo firmó. Cuando lo estaba firmando, porque tiene que llevar su firma y su sello, yo me acuerdo que el mundo se me vino abajo, así que sentí nada más un frío que me bajó de la cabeza, de los pies. Porque era un diagnóstico. Y un diagnóstico respaldado por estudios físicos. Yo le dije, Señor, nada más haz que mi esposo lo resista. Nada más danos la fortaleza para resistirlo. Cuando yo estaba orando así, el doctor voltea como poseído por el Señor y me lanza un reto y me dice, si usted no puede tener hijos es porque Dios no quiere. Y eso para mí fue como una bofetada. Y era como una pregunta, Dios no quiere, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, Señor, yo lo seguí a usted, no por lo que me diera en esta tierra, sino lo seguí a usted porque usted es la luz de mi vida, la luz de mi alma. Si usted no quiere, gracias. Gracias por darme vida. Y me fui a la casa, llegué y le dije a mi esposo, le di el papel, le dije, eso es lo que dijo él. Y yo pensé que él me iba a decir, no, pues, qué malo, no sé qué se iba a poner a llorar, no sé qué pensé. Y le dije, el doctor dijo que si no podemos tener hijos es porque Dios no quiere. Y volteé y me dice, pues si Dios no quiere, que es el nombre de Dios bendito. Él es Dios y Él sabe lo que hace. Entonces yo fui a la iglesia, porque siempre ha sido mi refugio. Fui a orar. Y dije, Señor, tú no quieres, yo lo acepto, pero me duele. Pon en mi corazón esa paz que necesito para poder aceptar tu voluntad. ¿Por qué no puedo aceptar? Yo lo digo para que mi corazón lo repita. Y lo digo en fe para que mi alma lo crea. Pero me duele. Dame la paz y dame la fuerza para poder soportarlo. Llegué a la casa y en esa semana se había convertido al cristianismo un doctor en la iglesia. Llegó de la nada el doctor del pueblo, bien chistoso porque el doctor del pueblo era un muchachito. Tenía como un año que se había recibido, unos 2 o 3 años que se había recibido de doctor, tenía su farmacia y su clínica en el pueblo y era el doctor del pueblo. Y llegó, se paró atrás del biombo, porque teníamos un biombo como el de aquí, se paró atrás del biombo él y su familia, su esposa y su nieta, y se quedan viendo, asomándose. Y yo estaba hincada, no los estaba viendo, pero sabía que alguien estaba ahí, estaba orando. Y el Señor me dice, vas a decirle a esa persona que entró que ya escuché su petición. ¿Y qué le voy a contestar? A todos los hermanos los conocí, entonces estamos hablando que era una iglesia, tiene una iglesia más de 30 años y la congregación siempre ha sido la misma, entonces a todos los hermanos que entraban los conocía. Dije, sí, Señor, yo se lo digo. Levanto la vista y es el doctor. No, Señor, ¿cómo le voy a ir a decir eso al doctor? Nunca ha venido, ni siquiera se ha parado. Él no me conoce. No, Señor, yo dije, no, esa debe ser mi mente pecaminosa. No, ¿cómo voy a...? No. Luego es el doctor, no, Señor, no. Y ya me paraba y lo veía desde abajo, desde la orillita de la banca. No sigue ahí, no se ha ido. Yo dije, Señor, si viene hasta acá, porque era una iglesia grandotota, larga, si viene hasta acá, está enfrente, se para enfrente de mí, le voy a decir yo lo que tú me dices. Sabré que eres tú el que me mandas. Yo no voy a ir a decirle allá porque me da pena, Señor. Si viene hasta acá y se para aquí enfrente de mí y me saluda, entonces yo le voy a decir, Señor,
Y sí, me hice patria y estaba enfrente, terminó el servicio y estábamos ahí. Y volteo, así como diciendo que no esté. Volteo y no está. Yo dije, ya ves, Señor, no era mi mente. Volteé y está enfrente de mí. Yo dije, Dios, con su esposa y con su hijita. Me le quedo viendo. Y me dice, traemos una ofrenda. Dice, mi nombre es tal persona, nunca, jamás vi un nombre, ¿verdad? Nunca se presentó como el doctor. Todos sabíamos que era el doctor, pero nunca puso un título. Una persona bien linda. Traemos una ofrenda, ore por ella. Y yo más en la ofrenda estaba, Señor, dame el valor para decirle, dame la puntería, que él no vea que tenga miedo. Y ya terminamos de orar. Y volteé y le digo, Dios dice que ya contestó su oración, pero lo único que quiere es que usted le siga. Y volteé y se me queda viendo, así como diciendo, sí. Se da la vuelta y se va, porque la que era cristiana era su esposa, él no. Y ese pueblo era bien católico, pero exageradamente católico. O sea, no era de los católicos de América. Todo el pueblo se iba a la iglesia, o sea, todo el pueblo. O sea, él ni siquiera, él fue ahí porque la esposa lo llevó. ¿Cómo lo llevó? ¿Quién sabe? Pero lo llevó. El chiste es que, bien sorprendente, porque teníamos el servicio en la tarde y a mediodía antes del siguiente servicio, llega en su motoneta, traía una motoneta, llega a la puerta de la casa y toca. Yo dije, es como la moto del doctor. Y toca. Y abro la puerta, pásele, lo pasamos a la casa y dice, ¿qué más le dijo Dios? Y le hago, nada más, esas fueron las únicas 2 palabras que escuché. Que le dijera a usted que ya le había contestado su oración, pero que usted no tenía que dejarlo. Pero no le digo cuándo tenía que venir. Le hago, pues yo supongo que a los servicios. Yo supongo que no tenía que dejarlo a él o a los servicios. Ya comencé a decirle, pero ahora me extrañaba a mí su desesperación de él por saber qué más le había dicho. Entonces me dice, le voy a contar. Y la esposita, no, hermano, es que déjeme le cuento qué pasó. Cuénteme. Dice, es que llegamos a la casa. Y llegando a la casa, antes de que entráramos, llegamos en la moto y el papá de mi esposo le dice a mi esposo, mira, te llegó este sobre. Y mi esposo dice, ¡ah! Y se mete corriendo al cuarto y lo abre y sale llorando. Dice, ¿por qué? Dice, porque él tiene 2 años haciendo un examen para entrar a trabajar en el seguro. Dice, y nunca había podido entrar. Dice, y eso le llegó en la mañana, antes de que fuéramos a la iglesia. Dice, Dios le contestó, él va a poder entrar a trabajar. Dice, él se lo había pedido a Dios, dice, pero no nos había dicho a nadie para que no nos decepcionáramos, a nadie de la casa, solamente él y Dios lo sabían. Le hago, wow, le hago, qué sorprendente. Le hago, sí, le hago, fue Dios. Y me dice, ¿pero qué más le dijo? Le hago, no sé. Y yo por dentro ni siquiera creía que él había dicho. Le hago, pero perdón, ni siquiera estaba segura, pero yo sabía que era él, que era su luz. De ahí, él fue el que en esa semana yo andaba con náuseas y me sentía mal. Y me acuerdo que en esa semana fuimos a visitarlos. Teníamos que pasar por su clínica, los fuimos a visitar para seguir hablando de Dios. Y me dice, ¿se siente mal, hermana? Sí, y le dije, pero me dice, ¿no estará embarazada? Le digo, no, hermano, le hago, yo no puedo embarazarme. Le digo, ya me dieron un diagnóstico de esterilidad. Dice, y me regalan una prueba. Su esposa corre a su estante, saca una prueba de embarazo. Venga, hágasela. Y le digo, gracias, hermana, pero no, quédesela. Le digo, nada más es un gasto innecesario. Llévesela. Y ya me la llevo, llego a la casa, no hice nada. Al otro día no hice nada. Al otro día empecé con mi menstruación. Y mi esposo me dice, ya se iba a trabajar y me grita, ¡hazte la prueba! Le digo, ¿cómo crees? Le digo, ya no pasó nada. Dice, ¡hazte la prueba! Dice, tú no te la regalaron, ni siquiera la compraste. Para eso te la regalaron, háztela. Que me hago la prueba en el baño y estaba menstruando. Estaba embarazada. ¿Qué era relajo? No puede ser. Lo primero que hice fue, Señor, gracias. Agarré a Caleb y le digo, te amo, hijo, te amo, gracias. Le digo, agárrate fuerte. Le agarro, le hablo por teléfono al doctor, le digo, doctor, le digo, está pasando esto, y me dice, no se mueva.
se va a parar con mucha calma, va a caminar de espaldas. En el primer lugar que usted vea silla, sillón, se va a sentar con los pies levantados, pero ya no se va a mover, no se va a mover para nada. Yo trabajaba, no fui a trabajar. Llegó él en su moto, estaba abierto porque se había ido a trabajar y había dejado abierto. Entró, me inyecta y me dice, no se va a mover. Dice, está usted teniendo un aborto. Le hago, ¿cómo es decir? Dice, está abortando. Dice, por eso es por lo que está sangrando. Dice, pero está usted embarazada. Desde ahí, los 9 meses casi fueron en el hospital, porque cuando llegué al hospital, el doctor que había firmado la hoja de esterilidad dice, milagro de la ciencia, dice, esto fue el trabajo que hicimos. Entonces dice, es un producto valioso, y lo cercaron al Caleb Asicho. Lo cercaron. ¿Qué pasó? Tenía doctor de planta y aparte el seguro, cualquier cosa, ya siquiera que me doliera tantitito el estómago, me internaba. En ese momento me internaba, porque ya habían invertido mucho por él. Suero, los 9 meses, suero, estuve bien mal todos los 9 meses, pero él nació. Y uno ve y dice, Dios preparó todo. La luz de Dios preparó todo. Todo. Cuando él nace, yo regreso a la salud. O sea, regresé a la vida. De veras que Dios tiene ese poder para crear milagros. Crear milagros. O sea, no solamente lo que ya vemos, sino lo que no existe. Eso es muy diferente a lo que hay. O sea, sí puedes estar enfermo, sí puedes tú no tener las fuerzas para hacer las cosas, pero Dios, que es el creador, Él crea, Él con su luz da vida, renueva. Si tú tienes un hijo adicto, Dios puede regresarlo al camino de Dios. Dios puede, por más mal que esté. Había un muchacho, un señor que estaba tirado, le decían del escuadrón de la muerte. Y allá en México, el escuadrón de la muerte, ellos ya no toman vino ni cerveza. Ellos ya toman el de para inyectarse. Ya ese, ya no toman ya de nada, ya lo que caiga es bueno. O sea, están bien mal, y él ya estaba así muy mal, y usted lo veía y estaba completamente sucio, tirado en la calle, lo veía dormido así en los árboles, así hecho bolita, o sea, así muy mal, ya estaba muerto, ya estaba muy mal. Yo me acuerdo que él me dijo, yo creo lo que está diciendo, y eso fue por culpa de otro borrachito, porque otro borrachito llega y dice, usted nos trae comida, dice, usted, si nos sentimos enfermos, nos da algo para tomarnos. Dice, ¿pero qué es? ¿Usted a qué viene? Dice, ¿nada más viene a eso? ¿No trae a Dios? ¿No nos va a decir nada de Dios? Y yo decía, este viejo, el auto que le doy todavía se pone al tiro. Malvado, yo bien enojada, que me voy y le hago, es cierto, ¿cuánta verdad tienen sus palabras? Pues ellos no es lo que quieren, ellos quieren salvarse de ese lugar en donde están, aunque están mal, quiere salvarse. Y que me regreso y que le digo, ¿usted quiere a Dios? Y dice, sí, yo quiero salir de aquí. Dice, ya no quiero estar aquí. Le hago, ¿cree que Dios tiene el poder para hacerlo? Dice, sí, y era de esos señores bien enojones. Dice, sí, yo creo que sí tiene el poder. Agarra y me dice, ore por mí para que yo salga de aquí. Pero ore en serio, no ore así de mentiritas, ore en serio. Yo dije, ¿sabrá cómo orar en serio? ¿Cómo es orar de mentiritas? Dice, ore en serio. Yo creo que él quiere que yo grite. Dije, ok, no, pero yo pensando en mi cabeza, es la intensidad, él quiere la intensidad de la oración. Yo dije, tengo que conectarme con Dios. Espérame tantito. Señor, conectarme con él. Le hago, Señor, tú por favor, escuchas la petición de este hombre. Hago, Señor, por favor, sana. Y cuando comenzamos a orar, yo estaba gritando y era bien sorprendente porque estábamos en medio de un pasillo del metro. Y en el pasillo del metro pasa mucha gente, muchísima gente.
O sea, no poquitas. Si pasan 100 en un minuto son pocas. Y orar en un lugar así sin que lo tachen de loco es una locura. Pero en ese momento la persona lo necesitaba. Y era lo que su corazón deseaba, que se orara así. Entonces yo comencé a orar, Señor, 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 Señor. Me acuerdo que mi oración fue con todo mi corazón en ese momento. No sé, yo grité lo más que pude por si los pasos de la gente y lo que platicaba la gente no lo escuchaba el Señor. ¿Y qué creen que pasó? Ya no volví a ver al hombre. Al otro día ya no estaba. Y a los 15 días ya no estaba. Y a los 20 días ya no estaba. Y como yo iba a dejar el trabajo, yo dije, Señor, pues ya no lo he visto. No sé qué pasó. Adelante. Ya no lo he visto. Que veo un día y pasa un señor en una camioneta con un sombrero como de vaquero. Pasa en una camioneta, me acuerdo que llevaba una chamarra de piel, unos pantalones de mezclilla, una camisa y olía rico, se estaba bañado. Y baja de la camioneta ya repuesto y todo, y me dice, hermana. Y le digo, esa voz la conozco. Me hace, hermana. Volteo y digo, ¿quién será? Pues en medio del escuadrón de la muerte, es raro eso. Volteo, era el señor por el que había orado. Bien repuesto. Y en su camioneta. Yo dije, ¿qué pasó? Dice, ¿qué cree? Dice, ese día que oró, mi vida cambió. Dice, ya no tomo, ya estoy bien. Dice, y yo soy el que me estoy llevando a los borrachitos. Al que quiere cambiar, yo me lo llevo. Lo subo a la camioneta, dice, y me lo llevo. Dice, y allá en mi casa oramos. Allá en mi casa hablamos con Dios para que siga acá. ¿Cómo cambió la vida? Yo dije, estos son los milagros que nosotros buscamos en las iglesias muertas como estas. Esos milagros que nos revivan la vida. Esos son los que nosotros buscamos en esa muerte, en estas tinieblas y en este desorden y vacío. Eso es lo que buscamos. Esa experiencia, esa vida y esa luz. ¿Por qué la queja si nosotros sabemos quién vive? ¿Por qué las preocupaciones si nosotros sabemos dónde está la luz? ¿Qué no puede transformar nuestra vida? La mía primero y después la de mis hermanos. ¿Yo por qué me preocupo por otros si yo estoy mal? La luz tiene que alumbrar mis tinieblas. No tiene que alumbrar primero las tinieblas del pecador que está enfrente. Porque el pecador que está enfrente tiene su voz para pedir para que Dios alumbre sus tinieblas. Pero tiene que alumbrar mis tinieblas, las mías. Tiene que llegar y dar luz a mi vida y crear algo nuevo en ella. Una nueva vida, una nueva fe, una nueva esperanza, una nueva oración. Pero es que yo ya oro, necesitas una nueva. Tú oraste ayer, oraste en la mañana. Hoy necesitas orar nuevamente de manera diferente, con más fe, con más amor. Pero es que yo oré ayer, eso fue ayer. Tú hoy necesitas un nuevo milagro. Date cuenta que la luz es diaria. Usted puede levantarse sin tener luz en un nuevo día. ¿Usted puede levantarse sin esperar que amanezca de nuevo? No, nosotros nos acostamos con la esperanza de que va a amanecer al siguiente día. Nuestra esperanza es abrir los ojos y ver la luz. Hasta Becky mismo lo decía, no veo luz cuando se fue la luz a la medianoche, porque esperamos abrir los ojos y ver la luz. ¿Por qué no podemos vivir con esa esperanza aquí en la iglesia de la luz de Dios? Es la razón por la que no resistimos los días malos. Es exactamente por la falta de experiencia espiritual que nosotros mismos nos negamos a tener. Y déjenme decirles por qué nosotros.
Porque efectivamente, como somos humanos, es muy difícil enlazar lo espiritual con lo natural. Es muy difícil, pero ahí está. Pero está. No es de que yo crea. Eso es algo maravilloso. No es de que usted lo crea. Porque cuando usted aceptó al Señor Jesús, usted no lo creía. ¿O usted lo creía? Cuando usted aceptó al Señor Jesús, usted no creía en el Señor Jesús. Y sin embargo, el Señor saltó su incredulidad y logró un milagro en usted. Ok, aquí es así. No es de que usted crea. Eso no importa. No es de que usted sienta. Él no se mueve en nuestras emociones o en nuestros sentimientos. Pero es que yo no tengo luz, soy una basura, soy una miseria. Exactamente. Por eso es la luz de la vida. La luzor. Porque en donde está muerto es en donde Él logra su gloria. En donde Él da vida. Lázaro tenía 3 días de muerto. Apestaba. La palabra de Dios dice que Marta y María le dijeron, pero ¿para qué vienes si tu amigo ya hasta lo enterramos? Te avisamos cuando estaba enfermo. Yo veo como un poco molesto su reclamo. Te avisamos cuando todavía se podía hacer algo. Y tú te esperaste hasta que se muriera. Te quedaste ahí, no corriste a ayudarnos. Te esperaste hasta que se muriera. Y Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, pero cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y llegó y se paró. Y la oración de la resurrección es la oración más corta de la Biblia. Porque no hizo ningún escándalo. No hizo ningún movimiento. No sacó sahumerios y ramas. No le dijo a los discípulos que gritaran. No hizo nada. Lo único que dijo fue levantar sus manos y decirle, gracias estoy. Gracias, Padre, porque siempre me escuchas. Y gritarle, ¡Lázaro, sal fuera! Y Lázaro se paró y salió. Él es la luz. Él es la luz. Él es lo que necesitamos. Justamente lo que necesitamos. ¿Ustedes creen que necesitamos una casa física? ¿Necesitamos la experiencia que se vive aquí? ¿Ustedes creen que necesitamos que esto se llene? Necesitamos que Él haga milagros en los que estamos. Necesitamos a Dios. Es lo que se necesita. Que Él llegue y alumbre los problemas de nuestras vidas. ¿Por qué vivimos en tinieblas en casa? Porque nuestra casa está llena de tinieblas. Y no me refiero a que esté oscura o que tenga problemas de obscurantismo. No. Si no hay muerte, no hay bendición. La bendición de Dios no cae del cielo como su palabra marca, como gotas que nos persiguen y que llenan nuestra estancia. Así lo marca. Dice, y caerán sobre ti bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Por qué no caen? Porque no tenemos milagros. Pero usted está aquí. ¿Por qué no nos permite? ¿Por qué no los invita a la casa? ¿Por qué cuando falta algo en casa usted no tiene la capacidad de hincarse y decirle, Señor, tengo un problema, ayuda, tengo un problema? ¿Por qué? Porque antes de ir a cualquier humano, el poder está aquí, en la oración. Tengo un problema. ¿Por qué? ¿Por qué no se ora? ¿No sabemos hacerlo? Tenemos que enseñarles a orar como los niños, las manitas de la oración. Todos tus problemas se han unido y se han puesto en las manos de Dios. Que tus problemas familiares, que tus problemas económicos, que todas tus enfermedades se unan y sean puestas en las manos de Dios. Tenemos que enseñarles a que tienen que conectarse a Dios, que cuando uno ora tiene que dejar su casa, su vida, todo lo que estorba y pensar solamente en Dios y conectarse en Dios, pensar en Él y darle su tiempo y ese momento a Él.
¿Cómo se enseña esto? Nos tenemos que parar aquí. ¿Cuánto tiempo creen que uno pueda durar aquí atrás? De vida, ¿cuánto tiempo me dan? ¿1 año? ¿2 años? ¿Cuánto tiempo creen que uno les pueda aguantar repitiendo eso? Y después se va el pastor y las ovejas se dispersan. Todos se mueren. Se pierden. ¿Por qué? No teníamos al pastor de pastores. Entonces no sirve de nada el trabajo de uno. No sirve de nada enseñarles que ese es el secreto de la vida. Hay un problema que te quita el sueño, híncate y ora. Hay una situación que es difícil, ora. No tienes que ir a nadie más que aquel que obra los milagros. Pero es que más fuerte que yo, ¿no tienes una armadura puesta? Pero es que casi me destruye. Y la cerca del nombre, ¿tú crees que va a dejar que pase y te destruye? Pero es que viene con toda su legión, tienes un sello. Ese sello tiene poder. Los marcados no son tocados, lo dice Ezequiel. O sea, ¿no te ha cubierto lo suficiente? ¿Y por qué continuamos en lo mismo? Por decisión. Porque ya no es nada externo, ya es tu decisión. Tu decisión es sentarte y decir, no quiero crecer. No quiero trabajar. No lo quiero hacer. Y la muerte viene y empieza a llenar tu vida. Las tinieblas, tu corazón, tu alma. ¿Cómo se alejan esas tinieblas? Con la luz. Oh. ¿Quién es la luz? A los Jesús. Jesús. ¿Quién es la luz? A mí me sorprende mucho. Tenemos iglesias grandes. Ahorita somos una iglesia que es una iglesia pequeña. Gracias a Dios tenemos instrumentos y tenemos tiempo. Pero ¿qué creen? Hay iglesias grandes que dependen completamente de la alabanza. Su dependencia es de la alabanza. De hecho, hay iglesias que si no tienen alabanza, no son iglesias. Sí. Hay iglesias que lo único que hacen es adorar a Dios. Lo único que hacen. Todo lo que ellos viven es en la alabanza. Toda su fe se enfoca en la alabanza. Y cuando no hay alabanza, ¿qué creen que pasa? Se destruye. Pero nosotros tenemos el milagro más grande de todos los tiempos. Nosotros venimos a buscar ¿qué? La luz. La presencia de Dios. ¡Claro! La luz. Queremos que ilumine nuestra vida. Que nos dé la sanidad física y la sanidad de nuestra alma. Que persiga a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Queremos que nos llene con su luz. No queremos eso. Yo me di cuenta de algo y eso fue por experiencia propia. Yo desde los 14 años soy ministro evangélico, bien chiquita, mucho más chica que mi hijo. Yo decidí seguir a Dios. Llegó un momento que en mi juventud, tendría unos 20, 25 años, yo decía, es que yo tengo que ser pastor porque si no, ¿quién más va a ser pastor? Y me sentía súper indispensable. Sí, así súper indispensable. Hasta que el Señor me enseñó y me dijo, me llevó a la escuela bíblica y vi a muchos niñitos que iban ahí. Estaban en la escuela y dice, mira, hay más que tú. En esto es tu privilegio, Señor. Ese lugar que ustedes tienen es su privilegio. Porque hay muchos tazos dorados afuera, esperando una oportunidad de ocupar su lugar. Hay mucha gente perdida afuera, esperando una oportunidad siquiera de estar en la puerta por fuera, en la presencia de Dios. Pero Dios nos da a nosotros el privilegio de ocupar su casa.
Este es nuestro privilegio. Es nuestro privilegio. ¿Y a quién se le agradece? A Él. Cierre usted sus ojos y piense en la luz hoy.